Comenzamos otro episodio del Mentalista con Jane, que está en su ático del CBI, rodeado de papeles, fotografías y líneas que conectan nombres en su muro obsesivo sobre Red John, completamente absorto en aquel rompecabezas interminable que parece consumirlo. Su concentración se rompe cuando Cho aparece para avisarle que hay un nuevo caso, uno que requiere su atención inmediata. Sin demasiado entusiasmo visible, Jane deja atrás sus notas y ambos se van hasta el lugar del crimen. El caso los lleva hasta Percy, un peculiar pueblo temático ambientado en el lejano oeste, donde todo parece detenido en otra época, como si fuera más un escenario que un lugar real. Ahí, el dueño del pueblo, Hollis Percy, ha sido encontrado muerto en su oficina, lo que altera la frágil estabilidad de la comunidad que ya venía en decadencia. Mientras tanto, lejos de ahí, Lisbon se reúne con Kirkland para tomar un café, pero la conversación pronto toma un tono incómodo cuando él empieza a hacer preguntas directas sobre el caso de Red John, tanteando cuánto sabe ella y hasta dónde llega su implicación con Jane en esa investigación paralela. Cuando Lisbon se reúne de nuevo con Jane, ambos regresan a Percy para continuar con la investigación. Ahí conocen a la viuda, Joanna, y al hijo de la víctima, Ian, además del jefe de policía local, quien curiosamente no estuvo presente en la escena del crimen porque estaba ocupado investigando una serie de incendios recientes en la zona, aparentemente vinculados a traficantes de sustancias locales. Durante la conversación con la familia, queda claro que el pueblo atraviesa serios problemas económicos y que Hollis estaba considerando vender terrenos para intentar sostenerlo, una decisión que no todos veían con buenos ojos. Jane, fiel a su estilo poco convencional, les pide tanto a Joanna como a Ian que escriban en un papel el nombre de la persona que creen que es el responsable del asesinato. Ambos coinciden con el mismo nombre: Francisco Navarro, el hombre que dirige un espectáculo itinerante de medicina en el pueblo, alguien que se oponía firmemente a la venta de tierras porque eso significaría el fin de Percy tal como lo conocían. Mientras Jane recorre el pueblo, se entretiene provocando un mago callejero local, disfrutando de sacarlo de quicio con sus comentarios y su actitud despreocupada. Luego se acerca a Lily, una camarera del bar, quien le cuenta que Hollis era muy querido por la gente del lugar, alguien respetado y popular, lo que hace que su asesinato resulte aún más desconcertante. En paralelo, Rigsby y Cho se enfocan en los incendios. Rigsby, con su experiencia, identifica rápidamente que el último incendio no fue accidental, sino provocado. Empieza a sospechar que las cabañas incendiadas podrían haber sido montadas para parecer laboratorio de metanfetamina, una fachada para encubrir otra cosa. Lisbon, al escuchar esta teoría, les indica que sigan con esa línea de investigación, ya que podría estar conectada con el caso principal. Sin que el equipo lo sepa, dos agentes de seguridad nacional, disfrazados de técnicos de aire acondicionado, irrumpen en el ático de Jane. Revisan todo cuidadosamente, fotografiando sus archivos, sus notas y especialmente su muro de conexiones sobre Red John, recopilando información sin dejar rastro de su presencia. Por su parte, Rigsby y Cho continúan con su investigación de los incendios, incluso haciéndose pasar por una unidad especializada en incendios del CBI mientras cargan equipo en su vehículo. En medio de ese trabajo, Rigsby no puede evitar hablar sobre lo que siente por Van Pelt, mostrando que, a pesar del caso, su mente también está enredada en asuntos personales. Su conversación se interrumpe cuando descubren al jefe de policía local con un bidón de gasolina, lo que levanta inmediatamente sospechas y lo lleva a ser detenido para ser interrogado. Durante el interrogatorio, el jefe de policía termina confesando que él mismo montaba falsos laboratorios de metanfetamina para luego incendiarlos, lo que le permitía comprar las propiedades a bajo precio, aprovechándose de la situación. Además, menciona que Hollis había estado bebiendo de nuevo y que la noche del asesinato había tenido una fuerte discusión con su esposa, un dato que añade otra capa de tensión a lo ocurrido. Mientras todo esto sucede, Kirkland revisa en privado el material que sus agentes obtuvieron en el ático de Jane. Observa detenidamente cada imagen,
cada conexión, cada pista, pero en lugar de subir esa información al sistema como sería lo esperado, decide guardársela y luego despide a sus agentes, dejando claro que tiene sus propios intereses y que no está jugando del todo limpio. Cuando Joanna es interrogada más a fondo, admite que su marido había recaído en la bebida aproximadamente un mes antes, después de haber estado sobrio durante un tiempo, lo que sugiere que algo de su pasado podría haberlo afectado profundamente. Jane, al escuchar esto, empieza a intuir que la clave del caso no está en el presente del pueblo, sino en algo que Hollis había estado ocultando durante años. De regreso en el pueblo, Jane sigue moviéndose con esa mezcla de curiosidad y cálculo que lo caracteriza, como si cada interacción fuera una pieza más de un juego que solo él entiende del todo. En el bar vuelve a encontrarse con Lily, y casi como un truco improvisado logra convencerla de que puede predecir lo que desayunará al día siguiente. Escribe algo en un papel, lo guarda dentro de un sobre y se lo entrega, pidiéndole que no lo abra hasta la mañana siguiente. No parece tener relación con el caso, pero en realidad es otra de sus maniobras para mantener el control de la situación y preparar el terreno para lo que vendrá. Mientras tanto, junto a Cho, Jane decide hablar directamente con Francisco Navarro. Lo encuentran en el bar, rodeado de su aura de espectáculo ambulante y cierto aire de misterio. Durante la conversación, Jane no se centra tanto en acusarlo, sino en presionarlo de manera indirecta, llevándolo a hablar sobre Hollis y su reciente caída en el alcohol. Poco a poco, Jane deja caer la idea de que ese comportamiento no es casual, que algo del pasado de Hollis lo empujó de nuevo a ese estado. La tensión va creciendo hasta que Jane deliberadamente provoca a Navarro lo suficiente como para que pierda el control y se lance a una pelea. Cho interviene de inmediato y lo arresta, convirtiendo ese estallido en una oportunidad perfecta para interrogarlo formalmente. Bajo presión, Navarro termina revelando información clave que cambia por completo la dirección del caso. Cuenta que años atrás, Hollis había dejado embarazada a una joven y que para evitar el escándalo le pagó para que se deshiciera del bebé. La situación no quedó ahí, porque el hermano de esa chica, Dominic Flores, había reaccionado violentamente en su momento, golpeando a Hollis y generando un conflicto serio que terminó con Dominic en prisión. Hace poco, sin embargo, había sido liberado, lo que lo convertía en un sospechoso evidente. El equipo no tarda en localizar a Dominic Flores, pero al interrogarlo descubren que tiene una coartada sólida para la hora del asesinato. Aunque su pasado lo conecta directamente con la víctima y sus motivos podrían parecer claros, no hay forma de ubicarlo en la escena del crimen, lo que obliga a Jane a replantear nuevamente toda la situación. Para él, esto no es un callejón sin salida, sino más bien una confirmación de que la respuesta está en otro lado, probablemente más cerca de lo que todos creen. Con esa idea en mente, Jane comienza a preparar su jugada final. Lisbon recibe un mensaje suyo indicándole que reúna el equipo en el espectáculo de medicina del pueblo esa misma noche, y sin dar demasiadas explicaciones. Lo que no saben es que en paralelo, Jane ha estado manipulando otra pieza del tablero. Tras haber provocado al mago callejero anteriormente, logra que éste abandone su puesto, dejándole el espacio libre para ocupar su lugar en el espectáculo. El ambiente en el pueblo se llena de expectativa. El espectáculo comienza como cualquier otro, con curiosos y turistas reunidos para distraerse, sin imaginar que están a punto de presenciar la resolución de un asesinato. Jane aparece en escena completamente en control, adoptando el papel de showman con una naturalidad. Empieza con pequeños trucos y demostraciones, como cuando observa a una pareja que viaja a una casa rodante y con solo unos detalles deduce de dónde vienen y hacia dónde van, ganándose rápidamente la atención y el asombro del público. Pero todo eso es solo el preludio. En un momento clave, llama a Lily al escenario, colocándola en el centro de la escena. Entonces menciona el sobre que le dio el día anterior, insinuando que dentro no solo está la predicción de su desayuno, sino algo mucho más importante, el nombre del asesino de Hollis Percy. La tensión crece de inmediato y Jane añade que también tiene otro sobre,
uno que contiene el motivo del crimen, dejando claro que está a punto de exponer no solo quién lo hizo, sino por qué. En ese instante, la reacción no viene de donde todos esperaban. Ian, el hijo de Hollis, se quiebra ante la presión, y antes de que Jane revele el contenido del segundo sobre, prefiere ser arrestado a que se diga en voz alta la razón detrás de todo. Ese gesto lo delata más que cualquier prueba. Es detenido en el acto, y lo que parecía una familia golpeada por la tragedia se revela como el núcleo mismo del crimen. Durante el interrogatorio, Ian finalmente confiesa. Había estado manteniendo una relación secreta con Lily, algo que ya era complicado por sí mismo, pero que se volvió insoportable la noche del asesinato. Ese día se encontró con su padre, quien estaba borracho, y en medio de la discusión, Hollis le reveló la verdad. Lily no era solo una camarera del pueblo, sino su hija, fruto de aquel error del pasado que había intentado ocultar durante años. La revelación destrozó todo en un instante. La relación de Ian se transformó en algo inaceptable, y la discusión escaló hasta que, cegado por la rabia y la confusión, terminó matando a su propio padre. Así, todas las piezas encajan finalmente. El pasado oculto de Hollis, su recaída en el alcohol, la tensión familiar y el motivo real del asesinato. Lo que parecía un crimen ligado a problemas económicos o disputas externas, en realidad era una tragedia íntima, marcada por secretos enterrados durante demasiado tiempo. Con la confesión de Ian, el caso queda oficialmente resuelto, pero el ambiente que deja atrás no es de alivio, sino de una incomodidad pesada, casi inevitable. Todo lo que sostenía ese pequeño pueblo, esa ilusión de normalidad en medio de su decadencia, se desmorona en silencio. Lily queda completamente devastada al enterarse de la verdad, no solo por la muerte de Hollis, sino por la revelación que redefine toda su vida de golpe, dejándola atrapada entre el dolor, la confusión y una sensación de traición que no tiene salida clara. Mientras tanto, lejos del caso y sin que el equipo lo sepa, Kirkland continúa avanzando en las sombras. En un espacio privado, revisa de nuevo toda la información obtenida del ático de Jane, pero esta vez va más allá. Con la paciencia meticulosa, comienza a reconstruir el muro de conexiones de Red John, replicando cada detalle, cada fotografía y cada vínculo exactamente como Jane lo había dispuesto. No es un simple análisis, es una copia deliberada, casi obsesiva, como si intentara meterse dentro de la mente de Jane para entender su forma de pensar, o incluso adelantarse a sus próximos movimientos. El hecho de que haya decidido no compartir esa información con el sistema deja claro que sus intenciones no son transparentes y que está jugando su propio juego, uno que probablemente terminará cruzándose con el de Jane de maneras peligrosas. En paralelo, el equipo intenta volver a la normalidad, aunque las tensiones personales siguen latentes. Rigsby, que había estado reuniendo valor para hablar con Van Pelt sobre lo que todavía siente por ella, finalmente se acerca con la intención de tener esa conversación pendiente, esa que lleva tiempo evitando, pero que ya no puede postergar. Sin embargo, el momento se arruina casi de inmediato cuando aparece Duncan, el nuevo novio de Van Pelt, interrumpiendo la situación y dejando a Rigsby atrapado entre lo que quiere decir y lo que ya parece demasiado tarde para cambiar. Esa interrupción no solo frena la conversación, sino que refuerza la sensación de que algunas oportunidades, igual que ciertas verdades, llegan en el peor momento posible. Así, mientras el caso de Percy queda cerrado en los papeles, las consecuencias reales continúan extendiéndose más allá de la resolución oficial. Jane sigue adelante, aparentemente indiferente, pero cada paso que da lo acerca más a algo mucho más grande y oscuro. Y en algún lugar, Kirkland observa, reconstruye y espera, dejando en claro que la historia de Red John está lejos de terminar y que todo lo ocurrido no es más que otra pieza dentro de un juego mucho más complejo. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal tengo un montón de videos similares, ya que estoy resumiendo y viendo todos los episodios caso por caso. Así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo.
Master Movies.